evidentemente no son momentos fundacionales, ¿no? Hay quien tiende a hacer periodos o a iniciar periodos de cualquier naturaleza en fechas muy arbitrarias, ¿no? Y la verdad es que es muy complicado hacerlo así porque todo va siendo parte de un proceso de cambio, ¿no? Político, económico, social, jurídico, cultural incluso. Y el sistema de protección de los derechos humanos, pues no lo es menos, ¿no? Es un proceso que la verdad es que hasta hace, pues, una década, 2 décadas, quizá todavía nos era de alguna manera ajeno. Ya se empezaban a vislumbrar ciertos signos, ¿no? De que estábamos incluidos, inmersos en este sistema de protección jurisdiccional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque declaraciones de derechos, ya lo vamos a ver, pues está incluso desde la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? O sea, te podríamos identificar como que desde ese producto de la lucha revolucionaria de la Revolución Francesa surgieron cartas de derechos, incluso la vieja Carta Magna inglesa, pues de alguna manera era también era una carta de derechos, ¿no? 1215. Sin embargo, pasa, en el tema de los derechos humanos, pasa como en el tema de los derechos electorales o de las normas electorales, ¿no? Siempre habíamos tenido en nuestro país, desde incluso la preindependencia, ¿no? Cuando estuvo ese debate también que existe. Yo soy de los que considera que sí estuvo vigente la Constitución de Cádiz en este México preindependiente, ya en el proceso de independencia. Desde entonces, desde la Constitución de Cádiz de 1812 española, ya existían un montón de reglas y normas que reglamentaban las elecciones, el acceso a cargos de elección popular, particularmente el caso de las diputaciones provinciales. Y así no hace falta hacer un recorrido histórico para que todos podamos imaginar que, pues evidentemente, conforme México se volvió independiente, se asumió la Constitución de 1824 y posteriormente se hicieron todas las reformas y todas las leyes derivadas de esas constituciones, de todos los cuerpos constitucionales. Siempre ha habido normas que reglamentaban el tema electoral. Sin embargo, faltaban dos puntos fundamentales para poder realmente establecer o considerar el sistema como un sistema completo, ¿no? Había normas, muchas normas, había reglas, pero no había los medios jurídicos para hacerlas valer, ni los órganos para hacerlas eficaces o ejecutar su cumplimiento. ¿Sí? Entonces, realmente por eso es la aparición esta tan novedosa que se da, pues fundamentalmente a partir de que el Tribunal Electoral, bueno, primero que nada que el Instituto Nacional Electoral se vuelve un instituto ciudadano y que el tribunal se incorpora 1994, 1991, 94, 1996 el Tribunal Electoral se incorpora al Poder Judicial de la Federación y digámoslo así, pues ya se establece ahora sí un sistema jurídico electoral, ¿no? Con el ámbito administrativo por parte del Instituto, en ese entonces todavía Federal Electoral, y el tribunal ya de plena jurisdicción, que era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Previamente a ello, en materia electoral, pues no existía absolutamente ningún control. Bueno, existía evidentemente un control político de las elecciones en distintos cuerpos colegiados, ¿no? Pero el último que recordamos históricamente hablando, del que muchos de ustedes, muchos a lo mejor no, pero los que andan bardeando de 40 para arriba, todavía incluso cuando eran muy pequeños, les tocó el tema del último colegio electoral de la Cámara de Diputados en 1994, donde, digámoslo así, sí, la otra vez me preguntó en algún curso que si a mí me había tocado ver el funcionamiento de los colegios electorales, y no, a mí personalmente todavía también estaba recién pues egresado de la universidad, no me dedicaba yo a esto, entonces pues no recuerdo en esa ocasión todavía cómo funcionaba, pero lo que sí recuerdo, y si ustedes me dicen a mí cómo podría yo significar en ese entonces a los colegios electorales,
Es una fotografía del diputado electo por el estado de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, que tenía en unas boletas electorales hechas cucurucho, puestas en las orejas, ¿no? Esa fue la elección de 1988, donde él cuestionaba de esa manera en el colegio electoral de la Cámara de Diputados, a la cual llegaban todos los paquetes electorales, cuestionaba la validez de ese proceso electoral tan complejo y tan competido, ¿no? Entonces, el colegio electoral, pues como todos lo sabemos, se integraba por diputados presuntamente electos, bueno, ya por diputados electos para efectos de la calificación de la elección presidencial, y bueno, pues ahí se ventilaban todas las disputas que existían. 1988, y todavía se llevó a cabo en 1994. Entonces, esta, digamos, esta realidad que por tanto tiempo estuvo vigente en nuestra vida política mexicana e institucional política mexicana, en nuestra República Mexicana, pues realmente cuesta trabajo ver, aunque uno no esté tan viejo todavía, pero ya a la mitad de la vida, si es que pudiera haber algún margen, para poderla calificar así, voltear y ver que hace 30 años, poco menos de 30 años, todavía estaba este país sin un control jurisdiccional ni legal de las elecciones. Y en consecuencia, si no existía un control legal de las elecciones, pues tampoco existía un control jurisdiccional de los derechos político-electorales, que desde mucho tiempo atrás ya habían sido reconocidos o, digamos, descritos en las cartas y convenciones internacionales de derechos humanos. Ahora veremos con detalle todo este cuerpo normativo, pero lo que quiero destacar es eso, ¿no? Es justamente cómo en 1996, si bien es cierto, el tribunal ya se incorpora al Poder Judicial de la Federación. Yo recuerdo ese momento fundacional de 1996 como la asunción de nuestro país, de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la creación del primer tribunal constitucional en materia electoral de México, que había sido un salto enorme después de que en 1994 todavía hubo el último colegio electoral de la Cámara de Diputados. Fueron 2 años después. Y en 2 años después habíamos asumido, no tan solo habíamos abandonado el control político a través de los colegios electorales, sino que habíamos adquirido ya o institucionalizado ya un tribunal de control constitucional. En otra temática de este mismo diplomado podrán ver ustedes cómo incluso ese control de constitucionalidad totalmente precario en un momento dado fue negado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un principio, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación decía que el Tribunal Electoral carecía de facultades para inaplicar leyes que se consideraran institucionales. Esa visión naturalmente era una visión normal en su tiempo. Hay quien a este capítulo le ha señalado, no de manera peyorativa, desde luego, como el tema de la guerra de las cortes, ¿no? Cuando hubo una disputa ahí jurisprudencial en donde el tribunal decía que tenía facultades de control constitucional de las leyes electorales en vía concreta, vía inaplicación, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decía que no. Esa es otra materia, pero va íntimamente relacionado con lo que les quiero explicar. Entonces, ya había nacido ese tribunal constitucional, ya había un sistema pleno de control de constitucionalidad de leyes, la acción de inconstitucionalidad de leyes electorales reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estaba vigente, ya era posible cuestionar incluso, insisto, constitucionalidad de leyes en lo abstracto. Y bueno, pues desde ese entonces ya podíamos haber intuido, porque el Tribunal Electoral en el ejercicio de sus resoluciones y desde luego paralelamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación como también Tribunal Constitucional, sin duda, no a la conceptualización de los tribunales constitucionales del control concentrado, que teóricamente se ha confundido y se ha hecho también un debate, en mi opinión, ocioso respecto de que la Corte sea o no un tribunal constitucional.
Para mí no hay duda de que la Corte es el Tribunal Constitucional de México y para mí no hay duda de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el Tribunal Constitucional que de manera concreta también es Tribunal de Constitucionalidad en este país. Entonces, de alguna manera en este país se surte o se sigue ese modelo de control concentrado, ¿no?, de la constitucionalidad de las leyes y actos electorales por conducto de los órganos del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles son estos órganos? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía acción de inconstitucionalidad de leyes en materia abstracta, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del sistema de medios de impugnación respecto de todos los actos y resoluciones electorales en materia electoral. Entonces, les decía yo, está incorporado esto en 1996, se crea este sistema. La Constitución ya tenía un artículo primero que realmente no es sino hasta 2011 está conceptualizado como este tribunal de alguna manera inmerso en el sistema mundial universal de derechos humanos, pero pues ya existía, ya decía que todos los ciudadanos, todos los habitantes del país contaban con las garantías individuales que la Constitución reconocía. Entonces, yo recuerdo que todavía en mi curso de amparo, de garantías y amparo en la universidad, pues todavía estaba este debate y esta disputa o esta separación entre que si los derechos político-electorales formaban una categoría aparte de los derechos humanos. Creo que felizmente también esos debates teóricos que tanto nos gustan a los estudiosos del derecho, pues han sido ya superados y desde luego tienen muchos méritos doctrinales y de filosofía jurídica, desde luego, inmersos en ellos, pero creo que para efectos prácticos no hay, la cosa se ha simplificado mucho, ¿no? Y entonces hoy en día, pues desde luego los derechos político-electorales de los ciudadanos pues están inmersos, son parte de nuestro catálogo de derechos humanos, de derechos fundamentales, como les quieran ustedes llamarse, aquellos derechos inherentes a todo ser humano por el solo hecho de serlo, ¿no? Entonces, el tema que nos aborda, ¿no?, es cómo funciona el juego de los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos y desde luego lo tenemos que materializar o visualizar cómo aplica o cómo se concretiza en nuestro sistema jurídico. Para ello, pues tenemos que hacer una abstracción y ver entonces cómo está este tema de la Constitución política a raíz de la reforma de 2011, ¿sí? Como ustedes saben, el artículo primero ya reformado de fecha 10 de junio de 2011, establece esto en el artículo primero. Discúlpeme la lectura, pero es muy importante que tengamos los fundamentos precisos de lo que vamos a hablar, ¿no? Dice artículo primero, título primero de la Constitución, capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías. Recuerdan ustedes que antiguamente decían nada más de las garantías individuales. Dice el artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Fíjense, las normas relativas, dice el segundo párrafo, a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Dice el párrafo tercero, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Les quisiera decir en términos coloquiales, soy veracruzano de origen, entonces soy un poco campechano a veces en mis expresiones, me chocan las formalidades, entonces
créanme que no lo hago en ningún tipo de tono sarcástico ni prepotente, pero me gusta a veces utilizar muchos términos coloquiales. Yo les diría, compañeros, ya con esto está todo dicho. Cierren sus pantallas, cerremos micrófonos y vayámonos a estudiar. Está muy claro que la Constitución de nuestro país establece pues un reconocimiento de que la misma se encuentra inmersa en este sistema interamericano, pero el interamericano se subsume dentro del universal, que ya veremos ahora que realmente no hay realmente diferencia ni problema en su conceptualización, porque de alguna u otra manera todos los tratados que veremos y de los que emanan estos derechos que la Constitución nos llama ahora a proteger como autoridades o en su caso a reclamar como ciudadanos, es un sistema de derechos humanos muy uniforme. O sea, realmente eso está fuera, insisto, de toda discusión. Y entonces les digo, a raíz de la labor jurisdiccional tan importante que hizo la Corte, de la que se dedujo este famoso caso Rosendo Radilla, en donde pues la Corte ya prácticamente acude a instrumentos internacionales, a este llamado bloque de constitucionalidad, ¿no? Que no tan solo lo conforman las normas y disposiciones de la Constitución, sino también las normas contenidas en los tratados internacionales protectores de derechos humanos. Y les diría, compañeros, que pues son un montón de tratados, son un montón de normas, y que les diría yo que casi antes de esta reforma de 2011, casi todos los temas y las materias, por lo menos en el ámbito electoral, a ese me refiero, o político electoral, si me lo permiten, todas las materias habían sido desarrolladas con esa visión en alguna u otra medida por el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral desde un principio entendió claramente cuál era su misión. Su misión era, en efecto, era una misión tuteladora de los derechos fundamentales. Y pues desde entonces empezó a echar mano de la interpretación de estos instrumentos, ¿no? Entonces, digámoslo así, no existía esta amplitud ni esta claridad en la disposición y la expresión del artículo 1 de la Constitución, pero sí existía en la conciencia de los magistrados, y hoy en día yo les diría que está muy presente en la conciencia de ciudadanos y autoridades. Hay quien desafortunadamente lo entiende menos o lo pone en práctica menos. Eso es una realidad que también tenemos que aceptar y de la que tenemos que partir, pero no es un problema especial de México, no es un problema exclusivo de México. Hoy en día, en diversas partes del mundo, en diversos sistemas, incluso que se pueden decir democráticos, hoy en día está en duda y está en pugna la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales. El derecho a la no discriminación racial, el derecho a la igualdad de la ley, el derecho al acceso a la función pública por cualquier tipo de personas, no nada más digamos mujeres, incapacitados, migrantes, con temas de preferencias de género, en fin, hay un montón de temas y matices de los derechos humanos, particularmente en su vertiente de los derechos políticos, que están hoy en día en pugna, están teniendo que haber una lucha jurídica para su reconocimiento y tutela. Y eso, pues, yo les diría, si bien es cierto, no es algo que a mí me amilane, no es algo que yo lo vea con, pues digamos, con pasmo ni con sorpresa, porque les decía yo, perdónenme, y con eso arrancaba, les decía yo que la actualidad y la vigencia y la conciencia de estos derechos, de este sistema, ha caminado de manera pasmosa y mucho más veloz que nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas de poder. Esos sistemas siempre, pues al final del camino estamos hablando del poder, siempre son reticentes, son muy refractarios a justamente digámoslo, a ceder espacios de su control, fuera de su control. Y desde luego que los derechos humanos, concebidos pues como los derechos
inherentes a los hombres, particularmente, podríamos decir, referenciados en el tema de la libertad, ¿no? La libertad del hombre, la libertad de voluntad, la libertad de conciencia, la libertad de creencia, la libertad política, son temas que incomodan al poder. Y entonces el poder hace todo lo que está a su alcance por restringir aquello que no le es cómodo. Y entonces, por eso no podemos ver a veces tan claramente como quisiéramos, como ciudadanos, que esos derechos político-electorales sean tan respetados y tan vigentes en nuestros países, en nuestras repúblicas. Y si no, por ejemplo, que se lo pregunten a las mujeres, ¿no? En el caso de la violencia de género, la violencia simple y sencillamente como violencia de género, es un tema que a mí me rebasa y me sorprende todos los días. Los niveles que, insisto, tampoco es exclusivo de México, pero que a nivel de mi país se da en casos tan sorprendentes y como el fenómeno, antes que ser erradicado y combatido, es un fenómeno que pareciera que a veces se rebasa y se desborda. Pero bueno, vamos a hablar en términos no teóricos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la configuración de los derechos, de los tratados que los regulan, que los protegen. Ya vimos que nuestra Constitución los protege, ya vimos que nuestro artículo primero es el primero que da entrada, es el primero que genera esta, digamos, esta tranquilidad para nosotros los ciudadanos. La Constitución reconoce derechos en su texto normativo y aquellos que de pura casualidad se le llegaran a pasar están reconocidos en tratados internacionales, están protegidos o deben estar protegidos, deben estar promovida su tutela y su maximización por todas las autoridades en cualquier ámbito, a cualquier nivel y de cualquiera de los poderes del Estado. Entonces, yo por eso siempre les digo, no tengan duda de que eso es vigente y no tengan duda de que ese debe de ser la máxima aspiración a la que podemos llegar como ciudadanos, sino que está en nuestra responsabilidad el hacerlos valer y exigir su cumplimiento. Ya entrando, esto es como a manera de desideratum, ¿no? Esto es bien importante, ya a manera de concreción del tema desde el punto de vista, pues ya de la ley, de los tratados, y mañana dejaremos para mañana el caso de cómo han sido tratados dos de los casos más emblemáticos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Desde luego que hay muchos ejemplos en el sistema europeo, en el sistema también de las Naciones Unidas, hay varios temas que podríamos destacar, pero vamos a ceñirnos al tema y mañana veremos dos de los casos que ya han dado, pues, digamos, mucha claridad para entender cómo se inserta el ejercicio de los derechos políticos en un sistema interamericano de protección del mismo. Entonces, la siguiente lámina, por favor, o pasamos a la presentación, por favor, Alejandro, si me haces favor, lo tenemos. Ya nos mandaron la presentación. Ah, ¿no te llegó? Perdón. No me ha llegado. Estoy checando. A ver si por ahí. Sí. Deja ver, luego me pasa que te la vuelvo a mandar y y a lo mejor aquí, a ver. Es Alejandro.Galván, ¿verdad? .t. Alejandro.Galván, sí. Alejandro.Galván. Así es. Presentación, a ver si ahora sí. Porque hace rato a lo mejor se entretuvo con Falla del Este. Se supone que ya. Sí. Lo chequé hace ratito, pero sí, puede ser, puede ser. Ahorita le estoy dando actualizar, pero no me llega todavía. Bueno, no importa, sí. En cuanto llegue, le aviso. Bueno, sí, claro, tú le arrancas. Entonces, claro, sí. Gracias, Alejandro, muy amable. No, ¿de qué? Entonces, bueno,
tengo una presentación que ojalá que podamos ir viendo. Realmente son textos, no son organigramas ni infografías, nada de esto. Son realmente textos de los principales textos internacionales que quiero, o sea, mi objetivo fundamental es que vean cuál es la manera o la total casi uniformidad que existe en estos tratados internacionales. Al tratar el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si bien es cierto, no es la más antigua, pero digámoslo así, que es algo así como nuestra Constitución en términos internacionales, hablando de derechos humanos, la Convención Interamericana, me gustaría destacar lo que el preámbulo de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, aprobada el 7 de mayo de 1981 y suscrita por nuestro país, creo que en la misma fecha, ahorita se los confirmo, pero dice, lo que me importa es, dice, los estados americanos signatarios de la presente convención, reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de instituciones democráticas, fíjense, primer concepto, democracia, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, esenciales del hombre, y que estos no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos. También creo que la intención de este tratado internacional signado por prácticamente todos los estados del continente americano, pues establece claramente el contexto y la amplitud del mismo, ¿no? O sea, lo que se busca es, primero que nada, con un cuadro, pues sí, un marco institucional democrático. Posteriormente, este marco institucional democrático va a buscar un régimen de libertad personal, de respeto a la libertad personal y de justicia social. ¿Cómo se logra esto? Fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre y que los mismos no son privativos de la nacionalidad de los mismos, ni de los países que los reconozcan, sino exclusivamente de la calidad de seres humanos que todos tenemos, por lo menos respecto de los países tratados, signantes de este tratado. Vamos a ver ahora otros tratados internacionales signados también por más países, en los que se incluye ya el sistema universal, que prácticamente el desideratum es el mismo, ¿no? Fíjense la fecha de firma de esta convención. Ahora veremos el tema de la importancia de las fechas, pero son movimientos que empiezan en el 60, ya una vez concluida o casi en el fragor de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Organización de Naciones Unidas y la incipiente organizaciones de Estados americanos, de Estados africanos, la incipiente Comunidad Económica Europea, tratan de unir esfuerzos mediante la firma de esos instrumentos en los que lo que se busca particularmente es el llevar, digamos, o el establecer, el instituir una especie como de sistema democrático internacional basado en el respeto a los derechos humanos. Entonces, desde luego, pues esa es la aspiración común, esa es el objetivo y el sentido de establecer que a ver, perdónenme, es que me está, a ver, déjame ver. Sí me llegó tu correo, Alejandro, pero los míos son los que no te llegan, ¿verdad? Si no, no, aún no ha llegado, ¿eh? No te preocupes, como no tengo ese Outlook aquí, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, aquí sigo pendiente por si ahorita. Claro que sí, qué amable, muchas gracias. Sí. Entonces, lo importante es que, decía yo, entonces, estos sistemas democráticos, estos regímenes institucionales democráticos, tienen que buscar o estar diseñados para buscar la libertad personal y la justicia social. Y respetando esos derechos que, insisto, no son exclusivos de cada estado
el reconocerlos, sino que están basados en un sistema de reconocimiento universal. Ese es el último lugar en donde se pueden exigir estos derechos, y ya veremos que si bien la práctica jurídica de protección del sistema interamericano de derechos humanos es quizá la más incipiente de todas las que existen en el sistema universal, es ya hoy en día una práctica vigorosa. El problema, yo entiendo que son las condiciones literalmente de estructura y de recursos humanos. Son desafortunadamente instituciones que surgen de estas cartas y tratados internacionales que dependen de la Organización de Estados Americanos, pero su presupuesto depende naturalmente del de los países, y desafortunadamente pues los presupuestos no son lo fuertes o lo sólidos que deberían de ser, y entonces pues digámoslo así, el cúmulo de trabajo y el cúmulo de recursos es muy precario, y entonces evidentemente pues la producción jurisprudencial no puede ir acompasada de la misma manera en que se están reclamando los derechos al mismo tiempo. Entonces, viendo ese desideratum, el artículo 23 de esta convención establece, en el artículo 23 de esta Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre los derechos políticos. Dice el párrafo 1, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso A, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Inciso B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores. De tener acceso en condiciones, inciso C, y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Dice el artículo 23, párrafo 2, dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos exclusivamente, y lo pongo con mayúsculas, por cuestiones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Dice cómo la propia normativa internacional prevista en la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que esa libertad, esos derechos políticos de los que todos los ciudadanos debemos de gozar, únicamente pueden estar reglamentados por estas cuestiones: edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Perdónenme, ahorita que estaba yo viendo este tema de la residencia y del nacimiento, de la nacionalidad, perdón, me recordé que estaba yo comiendo cuando en las noticias acababa de salir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había invalidado una reforma legislativa del estado de Veracruz, en donde se cancelaba la posibilidad de considerar veracruzanos aquellos que, nacidos fuera del territorio veracruzano, tuvieran un hijo nacido, por lo menos un hijo nacido en ese estado. La Corte, por mayoría de 8 votos en contra de 3, decretó inconstitucional ese artículo, y me pareció un ejemplo bien interesante para traer aquí, como a final de camino en el tema de la interpretación de los derechos, también, como en casi todas las leyes, no necesariamente 2 y 2 son 4, pero en fin, es un problema práctico doméstico que nada más quería comentar respecto del tema de cómo se puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esta misma convención, en su artículo 24, bueno, también es un derecho que desde luego no es exclusivamente de índole político, pero que gobierna el tema de los derechos políticos, y que es el tema de la igualdad ante la ley. Todas las personas tienen derecho sin discriminación, dice la convención, a igual protección de la ley. Y de la misma manera su artículo 25 respecto de la protección judicial, y este es un punto fundamental de lo que les empezaba yo a explicar cuando inicié mi exposición, dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, entre paréntesis le podemos poner políticos, reconocidos en la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando la violación sea cometida por personas actuando
en ejercicio de sus funciones oficiales. Fíjense cómo en estos artículos, ¿no? En el 23, el 24 y el 25, se establece una amplia protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El correlativo que tenemos nosotros, desde luego, en nuestra Constitución política, están previstos en el artículo 35 de nuestra Constitución, donde se establecen los derechos políticos de los ciudadanos, que no están exclusivamente reglamentados ahí. No es mi objetivo el aterrizarnos ni desviarnos. Lo que sí quiero decirles es, ¿no?, cómo es muy importante el establecimiento del parámetro general de configuración del derecho activo y del derecho pasivo, votar y ser votado, reunirse pacífica y libremente en cualquier tema. Y posteriormente, cuáles son los únicos razonamientos válidos o temas válidos para poder reglamentar la protección de esos derechos. Y de la misma manera, cómo es el reconocimiento de la igualdad ante la ley y que esta protección de los derechos político-electorales no se da sin un recurso efectivo que pueda tener el ciudadano a su disposición para proteger efectivamente sus derechos político-electorales. Este es prácticamente el artículo que da pie a la sentencia, una sentencia compleja que veremos el día de mañana, respecto del caso Castañeda Gutmann contra México. Recuerdan del ex canciller Jorge Castañeda, que quería ser registrado como candidato independiente para el proceso electoral de 2006 y no obtuvo esa calidad por parte del INE y de las instancias superiores, bueno, no superiores, sino de las instancias jurisdiccionales, ordinaria y electoral, y no fue sino hasta la protección del sistema interamericano que pudo obtener una sentencia favorable en términos parciales, podríamos decir, pero bueno, efectivos respecto de la sentencia, porque además el caso Castañeda Gutmann desembocó justamente posteriormente la reglamentación y aceptación de las candidaturas independientes en nuestro país, que como ustedes saben, no existían, y no tan solo no existían, sino que en el momento en el que le es negado el derecho a ser registrado como candidato independiente, la ley establecía esa fraseología bien interesante que decía que los partidos políticos tenían el monopolio de acceso al poder por parte de los ciudadanos. ¿Sí? Ese entendimiento constitucional fue el que hizo que se negara el registro como candidatura independiente. Ahora, también ya lo veremos mañana, pero me adelanto un poco. Es complicada, me la imagino como complicada en el ejercicio de un cargo público. Es complicada la actuación de un funcionario que tiene como regla y fundamento las facultades que le derivan de la ley, cualquiera que sea su rango normativo, constitución, ley, reglamento, ordenamiento, cualquiera que esta sea su matriz. Es complicado la protección de los derechos. Y les voy a decir, esa es prácticamente la razón por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación había negado el control de la constitucionalidad por tanto tiempo en nuestro país. Ustedes recuerdan que el artículo 133 de nuestra Constitución establece de alguna manera, en términos abstractos, el control difuso de la Constitución. Dice que todos los jueces del país, de los ámbitos que sean, se tendrán que arreglar para revisar el tema de los casos concretos, tendrán que ver si sus leyes se ajustan a lo dispuesto por la Constitución, estableciendo así en términos generales, como en Estados Unidos, un sistema como de revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes. En términos abstractos, así está permitido. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció históricamente que ese control abstracto difuso de la constitucionalidad no estaba permitido por nuestro sistema. Fíjense, la interpretación era incluso en contra de lo que la propia Constitución decía o permitía. Recuerdo que el magistrado Manuel González Oropesa, quien tuvo la oportunidad de auxiliar en un buen lapso antes de su salida del Tribunal Electoral, él era un férreo defensor del control difuso de la constitucionalidad
y un gran combatiente de esa argumentación y esa reserva que el Poder Judicial Federal tenía respecto del control constitucional de las leyes, de los actos y leyes inconstitucionales. Él decía, ok, yo puedo convenir en que las leyes no se pueden combatir de manera abstracta ante cualquier autoridad, pero los actos concretos derivados de esas leyes inconstitucionales, claro que tienen una matriz constitucional perfectamente clara y que debe de ser vigente. El artículo 133 lo permite, y él iba por todo el país diciéndolo, desde antes de que yo estuviera con él en 2013. Él, insisto, él ha sido un férreo defensor de esa posición. Sin embargo, insisto, el Poder Judicial, y recientemente tuve la oportunidad de conversar con un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y yo le decía, oiga, ¿y usted ve como realmente justificada esa negativa que tenía la Corte de dejar que se existiera? No es más benéfico para todos, para la vigencia de los derechos, que los jueces se encargaran de ese control difuso de la constitucionalidad? Y decía, mire, en teoría sí, en teoría es un deseo, es una norma muy loable. El problema, dice, es que es el desorden. Imagínense usted si cada juez de control pudiera determinar lo que una ley, cuando una ley es inconstitucional o no. ¿Se imagina qué es lo que produciría? Me preguntaba a mí. Y yo, pues desde luego, con intuición, le contesté, sí, claro, podría generar incertidumbre jurídica. Exactamente ese es el tema. No podemos dejar la interpretación de la Constitución al arbitrio, a la capacidad decisoria de un juez en específico o de todos los jueces en su conjunto. Me decía, no importa cómo lo quieras ver, si quizá es mucho más fácil verlo en los jueces en su conjunto, porque se generaría un problema infinito de sentencias contradictorias en un lugar, en otro lugar, y la Suprema Corte de Justicia no tendría la capacidad para conocer y controlar el alcance de esas interpretaciones. Esa era la razón práctica por la cual el Poder Judicial históricamente se había. Desde luego hay un texto de Iglesias, hay un texto de Vallarta que dan cuenta de ello desde temas muy antiguos, pero específicamente más bien se referían al tema de el control de los actos políticos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No era tan enfocado al tema del control difuso de la constitucionalidad. Pero entonces, como les decía yo, el asunto es que este 133 que permite, ¿no?, la interpretación de las normas, bueno, más bien de manera aparente o de manera expresa, más bien, pero no autorizada por el Poder Judicial Federal, de control de la Constitución, pasa exactamente ahorita o puede pasar ahora cuando, por ejemplo, alguien viene pidiendo a alguna autoridad que le dé un derecho que no esté reglamentado expresamente en algún cuerpo normativo. No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de los migrantes. Ahora que vamos a ver, el último instrumento tiene que ver con los migrantes. Suponiendo que es que también aquí el problema es que tenemos el artículo 33 de la Constitución, que establece que la prohibición para que los extranjeros tomen parte en los asuntos políticos del país. Pero bueno, vamos a suponer que no existiera ese artículo 33 y que un migrante viniera aquí a exigir su derecho como habitante del país. Estamos hablando de un migrante que está en regla, que ha cumplido todas las normas de entrada al país y de residencia y estancia laborales. Entonces él viene y quiere presentar su solicitud para poder aspirar a un cargo de elección popular. Y viene con un órgano electoral local, digámoslo así, y el órgano electoral local, ¿qué va a decir? Pues le va a negar la capacidad, primero que nada, por no ser mexicano. Ya vimos que la Convención Interamericana dice que el ejercicio de los derechos políticos electorales sí puede ser restringido en temas de nacionalidad. Está muy claro. Por eso el tema del migrante es un mal ejemplo. Pero bueno, algún ejemplo donde alguna persona que no pudiera ser disminuida en su derecho y que no cayera en ninguna de estas categorías restrictivas, diría, oye, dame mi derecho porque tengo derecho a él, según los tratados internacionales. Entonces, me imagino muy difícil o una situación muy complicada para la autoridad administrativa o jurisdiccional, no importa su naturaleza, que esté
conociendo del caso, el sin tener una matriz de reconocimiento en el derecho interno, la posibilidad de hacerlo y potenciarlo. Pues fue el caso de Castañeda. En el caso de Castañeda, lo que él pedía era, en ejercicio del artículo 35, son derechos de los mexicanos, 35, fracción segunda, el ser votado para las elecciones, está cumpliendo los requisitos que marque la ley. Y decía yo, bueno, pues yo aquí soy mexicano, mayor de edad, estoy en pleno uso de mis derechos, etcétera, etcétera, quiero competir, quiero hacer efectivo mi derecho. Y pues bueno, desde luego que no existía esa posibilidad porque existía otra disposición, otra normativa interna en ese sentido que le impedía a la autoridad electoral concederles el registro como candidato independiente. Insisto, así se dio ya veremos todas las fases que siguió este caso. Fue un auténtico litigio de estas índoles que le llaman ahora estratégica, donde para deducir ese derecho costó un montón de trabajo procesal, primero interno y posteriormente internacional, para que la Corte Interamericana fallara a su favor, lo cual desde luego fue un triunfo. Ha sido una de las sentencias emblemáticas en nuestro sistema interamericano, por eso la importancia que la tratemos con todo detalle y vean cómo este sistema de tutela, pues al final del camino tuvo una conclusión que hoy en día todos sabemos, la asumimos como cierta y verdadera. No sabemos bien a bien cuál es el camino tan tortuoso que llevó a cabo el reconocimiento de este tema. Y hay un montón de temas que están ahora en litigio interamericano y que creo que son casos que tienen mucho mérito, pero pues no será hasta que la Corte falle el que podamos ver si existe un reconocimiento o una tutela de esos derechos. Entonces, esto es por lo que hace la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ya vimos, entonces reconoce los derechos políticos como derechos fundamentales, derechos humanos, establece cuáles son los temas de restricción y establece el tema de la protección e igualdad de todos ante la ley, y desde luego de la existencia y eficacia para la protección de los derechos políticos con la existencia de una protección judicial efectiva, lo que en términos generales se conoce en la teoría constitucional como el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Sin tutela judicial efectiva, pues no hay posibilidad de reconocimiento de derechos. Ahora, platicaba yo justamente de toda la infinidad de disposiciones que existen en este sistema interamericano y universal de los derechos humanos, pero fíjense que la Convención Interamericana no es el único. Hoy en día podríamos decir que quizá es el más cercano, el referente más moderno, bueno, no más moderno, pero como más acabado del sistema de derechos. Sin embargo, también tendríamos que hacer referencia, y al final del camino voy a llegar a una conclusión que va a ser, creo que de manera sencilla, pero espero que sea compartida por ustedes, porque realmente vamos a ver que todos estos instrumentos internacionales tuteladores de derechos signados por el Estado mexicano y casi por todos los países del hemisferio y del continente americano, realmente amparan derechos pues de configuración similar, la naturaleza es la misma. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente instrumento, sería la Carta Democrática Americana, que fue aprobada en sesión plenaria de la Organización de Estados Americanos el día 11 de septiembre de 2001. Establecen estos tres primeros artículos, bueno, en tres artículos primarios y luego en un séptimo, lo que es, pues digamos, una concreción o un desarrollo similar al que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, poco posterior a la emisión y aceptación de la Carta de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y dice, ahora, el nombre y la finalidad del instrumento quizás sea un poco más concreto, ¿no? Carta Democrática Americana. Y se da ante el reclamo de ciertos ciudadanos de diversos países en donde reclamaban la vigencia de sistemas democráticos en sus países. En consecuencia, ellos consideraban su sistema como sistemas no democráticos, que en su opinión era una condición o precondición de todos los sistemas de vigencia de derechos que establecía la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es con base en ello, digámoslo así, que la Organización de Estados Americanos insistió
aunque de manera más precisa, y en esta Carta Democrática Americana establece en su artículo primero, fíjense, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, ya que es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Todos estos documentos, debo decirles además, compañeros que están cursando el diplomado, son de consulta brutalmente sencilla, ¿eh? En cualquier, desde luego están desde la página del tribunal, pero si ustedes le pican a Convención Interamericana de Derechos Humanos y se van al sitio de la Organización de Estados Americanos, todos estos instrumentos están consultables ahí. También están en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, son de muy fácil consulta. El artículo segundo de esta Carta Democrática Americana dice que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la OEA. Ustedes saben también, aquí no me voy a referir, insisto, en términos peyorativos a ningún caso, son casos que salen a la luz y que han sido debatidos recientemente en el seno de la Organización de los Estados Americanos. Con el ejercicio y con la vigencia de los derechos establecidos en esta carta, han tenido muchos problemas los países, particularmente de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Ellos han sido de alguna manera denunciados ante el seno de la Organización de Estados Americanos porque, primero que nada, por la no vigencia de la Convención Interamericana, pero también por la no vigencia de la Carta Democrática Americana, ¿no? Fíjense cómo dice el artículo segundo, se los vuelvo a leer. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la OEA. Sobra decir además que aquí existe un pleito de índole política. Ustedes saben que esta Organización de Estados Americanos, de la que forma parte, insisto, prácticamente todos los países del continente, tienen desde hace más de 30 años, justamente cuando nace nuestro sistema electoral, tienen misiones de observación electoral acreditadas ante todos los países de América Latina en los que hay elecciones. Y entonces, con base en esos reportes que están establecidos, desde luego, en la Carta de la Organización de Estados Americanos, con base en ese análisis y en esos reportes, se han hecho, y con base en la observación de los procesos electorales, se han hecho observaciones muy duras a diversos regímenes, entre otros a los de los países que les acabo de comentar. Y desde luego ha sido un pleito en el seno de las naciones, de la Organización de Estados Americanos, el tema de la lucha de estos países por ser, pues estar siendo cuestionados permanentemente por la vigencia de sus sistemas democráticos. Todos sabemos, en términos de referencias de opinión, informativos o de noticias, algunos problemas que existen en los estados estos que acabo de mencionar, y bueno, tenemos de primera mano de nacionales de estos estados, de esos países, que esos problemas auténticamente existen, pero bueno, los regímenes y los sistemas políticos siguen estando vigentes, incluso siguen teniendo su asiento en la Organización de Estados Americanos, y pues es objeto de disputa permanente el cumplimiento, ¿no?, de estos principios normativos que devienen de estos instrumentos internacionales que están destinados a regir el sistema de derechos humanos interamericano a través del mantenimiento de sistemas democráticos. Lo veíamos en el preámbulo de la Convención Interamericana, ¿no?, que una de las precondiciones para el establecimiento y protección de los derechos humanos, políticos en este caso que estamos viendo, es el establecimiento y mantenimiento de regímenes democráticos. El artículo tercero de la Carta Democrática Americana establece que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos, y las libertades fundamentales, el acceso a poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Pues en traducción, desde luego, está diciendo que son elementos de la democracia representativa, pues la protección y vigencia de los derechos político-electorales de los ciudadanos que componen la ciudadanía de estos países americanos.
Dice este mismo artículo tercero, en el segundo párrafo, dice: la celebración de elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Fíjense cuáles son las precondiciones para este régimen de protección de derechos: elecciones libres, justas, basadas en sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, un régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Pareciera sencillo advertir estos elementos, pero pues desde luego, como les digo, una cosa es el plasmar los mismos en instrumentos legales, constitucionales o internacionales, y otra cosa muy distinta es verificar su cumplimiento en la práctica cotidiana de la vida institucional republicana de estos países, de nuestros países. Artículo 7 de esta misma Carta Democrática Americana, perdón. La democracia, dice, es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e independiente, consagrados en las respectivas constituciones de los estados y en los instrumentos interamericanos internacionales de derechos humanos. Ya a partir de aquí podemos ver una insistencia en los órganos normativos internacionales, particularmente en este sistema interamericano, pues elementos que se inciden, que repiten, que están constantes y presentes en cada norma que se ha emitido y establecido, desde luego, ante la reacción y pedimento de los propios ciudadanos de la región, específicamente de algún país o no, pero desde luego la vigencia de estos derechos, sabemos también, por ejemplo, que nuestros hermanos de América del Sur, de Centroamérica, han tenido pues regímenes autoritarios recientemente y han tenido episodios históricos muy complicados de dictaduras militares: Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, en fin, muchos países que han tenido este problema de vigencia de las democracias o de su sistema democrático, y desde luego pues ha sido intención de la Organización de Estados Americanos pues el establecimiento de estos principios, ¿no?, como fundamentales y necesarios para la protección de los derechos humanos. Fíjense cómo este artículo 7 de esta Carta Democrática Americana establece el carácter universal, indivisible e independiente de las libertades fundamentales y los derechos humanos. El propio sistema interamericano, por eso les quería yo decir que podemos llamarle sistema interamericano, podemos estudiarlo como sistema interamericano, pero el mismo es un sistema ya prácticamente universal. De hecho, si vemos los instrumentos, insisto, relacionados o relativos al continente, por ejemplo, al tema de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, si vemos el tema de la Organización de Estados Africanos también, podemos analizar y ver condiciones o precondiciones exactamente iguales. De hecho, también tenemos conocimiento todos de que hay, para ingresar a la comunidad, a la Unión Europea, antigua Comunidad Económica Europea, pues se requería ser un sistema democrático, y todos países que eran países del este, antiguos países de confección soviética o rusa, o producto de la separación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, han tenido muchos problemas para ingresar a la Unión Europea como países miembros, en tanto que la Unión Europea no les ha alcanzado a dar el estatus de países democráticos. Entonces son ejemplos bien interesantes y bien actuales de cómo pues este sistema universal de derechos humanos, si bien le llamamos universal, podríamos decirle prácticamente de índole occidental, ni siquiera tampoco podría ser aplicable precisamente el término, porque todos sabemos que los regímenes políticos y de protección de derechos de países que tienen no son laicos, sino tienen
gobiernos de índole o naturaleza religiosa, pues el tema de la protección de los derechos político-electorales toma otro matiz y otro cariz muy complejo y muy distinto al que nosotros conocemos y estamos estudiando. Pues baste también hacer referencia, ¿no?, al país que recientemente albergó la Copa del Mundo de Fútbol, Qatar, tantas cosas que se decían respecto de la vigencia de los derechos humanos en el mismo. Entonces, esta Carta Democrática Americana tampoco agota este caudal de instrumentos internacionales que están reconocidos y tutelados según nuestro artículo 1 de la Constitución. Existe también, más vieja que todos, una Declaración Americana de los Derechos del Hombre, asumida en la Conferencia Internacional Americana de Bogotá, en Colombia, en 1948, compañeros. Sin embargo, fíjense, esta Declaración Americana de los Derechos del Hombre, recién de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, dice nuestro artículo segundo, en el artículo segundo de este instrumento, perdón, dice: todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna. Dice cómo establece en el artículo segundo de la ley, el segundo artículo de esta Declaración Americana de los Derechos del Hombre, esta salvaguarda previa para, en el artículo 20, decir que toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. Fíjense, elementos comunes previos a los que estamos visto de estos dos instrumentos fundamentales de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Americana. Dice el artículo 21 de esta Declaración Americana de los Derechos del Hombre, dice artículo 21, toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras en manifestación pública o en asamblea transitoria en relación con sus intereses comunes o de cualquier índole. Otra vez, el derecho político de asociación, de reunión y asociación pacífica, reconocido en esta Declaración Americana de Derechos. Y el artículo 22 dice también: toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden. Como ustedes ven, ya desde entonces se empieza a perfilar un espectro muy amplio de protección de los derechos fundamentales de los habitantes de estos países americanos. Si me permiten un momento, son las 6:12, compañeros, me permiten hacer una breve escala técnica de 3 minutos, vuelvo con ustedes en 3 minutos, por favor. Les agradezco y les pido una disculpa de antemano. Gracias. Disculpen, muchas gracias. Y disculpen la interrupción. Pero seguimos. Entonces, seguíamos platicando de estos instrumentos americanos. Esta última que habíamos visto era la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, insisto, aprobada en Bogotá en 1948. Fíjense qué matriz, si bien es cierto,
y la literalidad del parámetro de expresión de los derechos es quizá un poco más restringida, pero si la analizamos a la luz de lo que establece la Convención Interamericana, ya se podían desprender desde ese entonces todos estos derechos previstos en los instrumentos americanos. Ahora bien, vámonos todavía más universales. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también, fíjense, me faltó decirles, esta carta, esta Declaración de los Derechos Americanos del Hombre, tiene como correlativa esta que se da en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, también en 1948, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 20 de esta declaración establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Y el 21, en sus 3 párrafos o fracciones, son párrafos, que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto. Fíjense cómo hasta aquí vamos con una uniformidad pasmosa, ¿no? No importa la época en que se haya generado el documento internacional, el tratado internacional, realmente la aspiración y el sentido, la finalidad del establecimiento de estas normas jurídicas supranacionales era en todo momento verificar estas precondiciones de lo que son, pues, los sistemas políticos de Occidente, ¿no? Un sistema democrático, un sistema con la vigencia del Estado constitucional de derecho, ¿no? Y un sistema que bajo esas condiciones, un sistema de protección universal de los derechos humanos. Ahora bien, insisto, hemos tenido problemas en las definiciones de lo que es el tema del Estado democrático, ¿no? O no tan solo, o no necesariamente a lo mejor en la concepción, sino en la práctica de lo que un Estado democrático debe de ser al momento de llevar a cabo elecciones libres. Es complicado, es difícil reconocerlo o decirlo, pero bueno, no somos ajenos tampoco a esa problemática, ¿no? Desafortunadamente, como lo hemos platicado desde el principio, la arena política, pues es una arena pública, es la arena que corresponde al ámbito de lo público y en el que todos y cada vez más, bueno, hay quien dice, ahora que tengo yo mi hijo de 20 años, yo los veo menos, pero bueno, también están imbuidos, pero cada vez más estamos imbuidos e integrados al sistema político o público de nuestro país. Como les decía yo, ya el reclamo de la protección de los derechos es resuena cada vez más fuerte en el ámbito de lo que todos los días vivimos, conocemos y nos informamos de qué ocurre, ¿no? Entonces, este sistema de elecciones, desafortunadamente, al haber un público y haber una pluralidad política en nuestras sociedades, y voy a hablar de nuestra sociedad mexicana, pues desde luego es un ámbito que divide o se divide. No existe ninguna sociedad, bueno, ahora actualmente por lo menos en estos temas de estados laicos, no existen sociedades mononucleares, monocolores, ¿no? Auténticamente homogéneas, ¿no? Somos una sociedad brutalmente dividida, no dividida, pero sí distinguida por varias razones, ¿no? Por lo geográfico, cultural. Incluso en este México podemos advertir diversas diferencias. Si bien es cierto, desde luego tenemos un régimen único, un sistema constitucional, creo yo, perfectamente concreto y vigente, pero la política no se ve igual en Yucatán que en Sonora, ni en Guanajuato que en Hidalgo, ni en Puebla que en Veracruz. Cada uno de los integrantes de cada uno de estos órganos, de estas regiones geográficamente y políticamente hablando, tienen realidades políticas distintas, ¿no? Tienen problemas políticos distintos y en muchos de estos procesos que se dan,
particularmente ya me referiré a procesos electorales, muchas veces quienes no obtienen el triunfo piensan legítima y convencidamente, o sea, piensan de una manera convencida, y por eso digo legítima, porque legítimamente ellos albergan esa duda o ese convencimiento de que las elecciones no les favorecieron porque hubo fraude con su contra, ¿no? Yo diría, oye, pues eso estás acusando al Estado específico, al Estado mexicano, de ser un Estado, un sistema no democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque los sistemas democráticos son los que no permiten que la voluntad popular sea la expresión del gobierno. Y aquí me estás diciendo tú que este gobierno emanado, electo, aparentemente o no aparentemente, regladamente, constitucionalmente electo, me dices que es ilegítimo porque realmente no representa la voluntad mayoritaria del Estado específico. Lo hemos visto en muchos casos. De hecho, recientemente en nuestro país, desde luego, hemos visto fuertes cuestionamientos a procesos electorales pasados ya, pero recientes. Y para mí es muy complicado, por ejemplo, discutir con una tía que tengo respecto de la vigencia y legalidad de la elección presidencial de 2006. 2006 es un fantasma que nos persigue y yo no puedo platicar con ella en términos, digamos, serenos, porque nos alteramos o nos aceleramos los dos. Y yo no la puedo convencer de mi punto de vista y ella no me puede convencer del suyo, de un gobierno, de un periodo gubernamental o de un periodo político que ya concluyó y que ya pasó. Entonces, tenemos siempre ese riesgo, desgraciadamente, ¿no?, de que estas consideraciones y vigencia práctica de estas normas tan bien definidas y, en mi opinión, también desarrolladas y también aplicadas, siempre perfectibles, o más bien, por decirlo de esta manera, nunca perfectas. Un proceso electoral, compañeros, nunca, como prácticamente ninguna cosa material, una cosa humana, producto de la humanidad, de los seres humanos, no puede ser perfecta. Es más, yo les diría, en esta democracia sobre reglamentada que tenemos y tan vigilada que tenemos, siempre existen irregularidades y problemas que existen en diversos ámbitos de la elección. Siempre los hay. Sin embargo, al final del camino, de lo que se ha tratado por parte del esquema del marco constitucional y legal aplicable, no tan solo doméstico o nacional, sino también interamericano, y del sistema jurisdiccional de protección de esas reglas y de esos derechos político-electorales, se ha tratado de salvaguardar, ¿no?, en la medida de lo posible, la legalidad y constitucionalidad de las elecciones y la legitimidad de las elecciones. Y por eso es que se han visto, pues relativamente, no sé cuál sea su óptica, pero en este país, a partir de 1996, se han anulado aproximadamente entre 36 y 40 elecciones. No tengo el dato exacto y preciso al día de hoy, pero ha habido más o menos esa nulidad de elecciones, lo que ha implicado tirar abajo una elección completita y volverla a tener que hacer. Las más importantes, 4 elecciones estatales, muchas de ayuntamiento y, bueno, las restantes de ayuntamiento y de diputados federales. Esa nulidad de elecciones que implica que el sistema electoral no fue capaz de autorregularse o de autoprotegerse conforme a las reglas electorales previstas constitucional y legalmente, y su práctica por parte de la autoridad administrativa, han sido anuladas. Ahora han sido anuladas con base, desde luego, en irregularidades, actos irregulares, que han podido ser verificados o atribuidos a una de las partes en el proceso, pero que de alguna manera, les vuelvo a decir, no nos hace dejar de ser un Estado democrático. Insisto, la verificación y el tema de la celebración de las elecciones es un sistema altamente complejo, no exclusiva de nuestro país. Insisto, yo me sorprendía cuando en alguna observación electoral que hacíamos cuando era yo magistrado del tribunal en la Sala Regional Guadalajara, tuve la oportunidad de asistir a varias
elecciones del continente, incluso alguna en un país de Europa, y lo que sí les puedo decir es lo distintas que son las elecciones en otros países, lo distintas que son los sistemas electorales. Y yo en algunos de ellos me atreví a decir, oye, estos son sacrilegios, si pasa en México eso, nunca una elección podría ser válida, por decirles algo, en algún país latinoamericano, sudamericano especialmente, por ejemplo, no existe la casilla individual, la mesa, allá existen los centros de votación, no es muy común en Sudamérica. La casilla individual es como muy particular de nuestro país. Aquí la casilla o la autoridad electoral va al domicilio de nosotros. Entonces encontramos una casilla a 3, 4 cuadras, dependiendo, 1 kilómetro a más tardar o más, a máximo de nuestra casa. Allá la gente, los ciudadanos van y en un gimnasio, en un centro comercial, votan en 600 casillas. Y los representantes de los partidos políticos no tienen voz ni voto, no hay representantes en las casillas. Las casillas son 2 funcionarios. Una vez que concluye el conteo y los votos, meten las boletas en papeles y en bolsas de plástico y las hacen tiritas. Y nosotros decíamos, oye, pues eso no puede verificarse el resultado. Pero a las 8 de la noche, compañeros, a las 8 de la noche se cantan los resultados y las elecciones son válidas y nadie se pelea por ello, o casi nadie se pelea por ello. Nosotros, con este sistema tan complicado y tan reglado y tan caro, sin lugar a dudas, y tan complejo que tenemos en este país, producto de la evolución política propia o nacional, tenemos muchas veces cuestionamiento de que los procesos electorales no son legítimos, no son legales, no son válidos, se hacen elecciones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado recientemente que las elecciones fueron elecciones de Estado? El que quedó en segundo lugar, el que perdió, dice que fue una elección de Estado. Entonces, si el que perdió gobernaba la entidad y perdió la entidad, entonces la elección de Estado es a nivel federal. Si el que perdió es a nivel federal, tal o cual cuestión, entonces fue a nivel nacional. Entonces, el problema es ese, ¿no? Este tipo de reglas tan importantes, tan bien delineadas, les vuelvo yo a decir, existían desde hace mucho tiempo. En 1996 ya todas estas reglas, lo estamos viendo ahorita, ya existían. Nuestro artículo 35 y 36 de la Constitución ya existía, 41, 116 de la Constitución ya existía. Sin embargo, las elecciones no tenían un modelo, un medio institucional perfectamente bien diseñado para llevar a cabo, pues ahora sí, bien un sistema de sometimiento de las elecciones al Estado de Derecho o de conducción de las elecciones con un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos que, si bien es cierto, este sistema institucional interamericano de protección de derechos humanos, hoy en día lo tenemos retumbando en nuestra cabeza todos los días, en temas de mujeres, en temas de indígenas, en temas de discapacitados, en temas de grupos minoritarios, en temas de partidos políticos, de grupos religiosos, tratando de hacer vigentes sus derechos en cualquier ámbito, no necesariamente exclusivamente los políticos, porque ya vimos que la Convención Interamericana y este sistema interamericano protege todos los derechos de humanos. Estamos nosotros concentrados en el tema de los derechos políticos como parte de los derechos humanos, pero desde luego los derechos humanos son una cantidad inagotable de vertientes que, bueno, pues todos los días, insisto, están reclamando ser vigentes, ser efectivos, ¿no? Todos los días escuchamos a mujeres que quieren que su derecho a la igualdad ante la ley sea un derecho eficaz y vigente. Oye, pero pues si ese derecho ya existe desde hace años en nuestra Constitución, desde que se fundó este país está la igualdad de los ciudadanos ante la ley, si me lo permiten. Pues sí, pero la eficacia y la vigencia de los derechos no ha sido sino hasta estos recientes momentos en donde la evolución política y social del país, la diversidad del país, se ha puesto en movimiento y ha dado en los resortes de lo que todos ya como ciudadanos nos sentimos identificados, pero no estamos muy acostumbrados a que esta vigencia sea una vigencia efectiva, ¿no? Por eso que es
para mí es tan importante decirles, miren nada más en esta exposición qué concreción y qué normas tan amplias y protectoras desde el punto de vista interamericano, de derecho interamericano tenemos. Y hoy en día protegidas por el artículo 1 de la Constitución. Y antes, aunque no lo dijera, compañeros, estaban protegidos por nuestra Constitución. Eran derechos humanos. Lo que pasa es que, insisto, nuestro grado de progreso y desarrollo, pues evidentemente iba muy anclado a nuestro desarrollo político y bueno, nuestro desarrollo político estuvo de alguna manera transitando de manera lenta en mucho tiempo en el país. Pero bueno, sigamos con el tema del estudio de los instrumentos internacionales, ¿no? Ahora el pacto internacional, ya vamos a concluir pronto, ya nada más nos quedan 43 instrumentos internacionales y ya terminamos. No, no es cierto. Es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966. Fíjense, me voy a ir un poco más rápido porque es el mismo eje. Artículo 25 de este Pacto Internacional de 1966. Todos los ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades. Fíjense, derechos y oportunidades, ¿eh? Los instrumentos establecen la distinción entre el derecho en abstracto y su efectividad en la oportunidad. Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizados por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. C. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. ¿Le suena? Suena perfectamente igual de lo que hemos venido. Ahora ya vamos un poco más específicos. Vamos al tema de la discriminación racial, ¿no? La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1969, enero de 1969, también aprobado por la Asamblea General de la ONU, en su artículo 5C. Mañana yo espero que les podamos compartir la presentación o lo vamos a poner en el repositorio, que insisto, no es más que una selección de normativa que puede ser consultada, pero bueno, desde luego de manera sistemática la van a encontrar en esta pequeña presentación. Desde luego tampoco agota todos los instrumentos, son muchísimos y lo que quería hacer era más o menos identificar digamos, los más representativos o los que nos pueden sonar como más comunes. Artículo 5C, en esta Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, los derechos políticos, en particular el de tomar parte en las elecciones, elegir y ser elegido por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, independientemente, insisto, de las condiciones raciales, de los sujetos que quieran tomar parte. Entonces, evitando todo el mundo tiene a este derecho sin posibilidad de ser discriminado por su raza, en específico por su raza. Luego, vamos con el tema de género. Esta que es una también como la constitución de los derechos de discriminación contra la mujer, por lo menos en el aspecto político. Dice, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 1981, dice que los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública de cada país y en particular garantizarán a las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres el derecho a votar en las elecciones y ser elegibles para los cargos públicos de elección, participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas y ocupar todos los cargos gubernamentales y posteriormente participar en organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública del país. Entonces, insisto, esta protección pues la hemos llevado ahora de una manera general, que está protegida en las convenciones generales sobre derechos humanos,
existen instrumentos internacionales que tratan de incidir específicamente en casos específicos de discriminación por la raza, vimos en el instrumento anterior, en este caso por el género. Y este es un punto en el que todos hemos visto cómo nuestro desarrollo jurisprudencial político, afortunadamente, ha encontrado una vigencia, pues, satisfactoria o cada vez más satisfactoria para las mujeres. Se ha logrado en la jurisdicción electoral, antes que en la ley electoral, en reconocimiento de estos instrumentos internacionales, de la protección que otorgan esos instrumentos internacionales, el concepto de la paridad de género. Recuerdan ustedes, y además hoy en día, un tema que tampoco es exclusivo de nuestro país, pero que sí es de particular relevancia en nuestro país, que es el tema del reconocimiento de la violencia política en razón de género. ¿Sí? Este protección a la igualdad o reconocimiento de la igualdad ante la ley ante mujeres o de mujeres y hombres, pues ha sido previsto desde hace mucho tiempo en instrumentos internacionales, pero no ha sido hasta hace muy poco, la verdad, eso sí, si algunas cosas han avanzado lento ha sido eso, pero de repente ha habido un boom, porque en el año 2013 o 2014, en la sentencia 12.624, cuando todavía existía un tema de representación en las cámaras del Congreso de la Unión en una proporción de 30-70 y luego 60-40, recuerdan lo más que se había logrado, con esa sentencia de hace 7, 8 años, el Tribunal Electoral estableció ya cada vez el principio de paridad de género, hasta que ese mismo fue caminando. ¿Se acuerdan el caso de las Juanitas? Luego podía ser que se registraran candidatos de distintos géneros, se seguía permitiendo, tanto hombres como mujeres. Entonces, el caso de las Juanitas fueron para cumplir esa cuota de género que establecía todavía 60-40 la Constitución y la ley. Los suplentes de las mujeres fueron varones, y cuando fueron electas y tomaron el cargo, las diputadas electas, ellas renunciaron para que los hombres tomaran cargo en ese sentido. Ya todo eso se ha proscrito, no tan solo desde el punto legal ya ahora, pero les aseguro, bueno, no les aseguro, esto ha sido, ustedes lo saben, producto de evolución jurisprudencial, que también es cierto, hay que decirlo, por las diversas integraciones del Tribunal Electoral han sido muy sensibles a esta forma de discriminación histórica que ha tenido la mujer en términos políticos, de una parte, y pues ahora se ha logrado el concepto de paridad en todo. Hoy en día el problema que tenemos los hombres, o que tienen los hombres, yo ya no lo tengo, ya no voy a aspirar ni aspiro a nada en ese sentido, pero en términos políticos, hoy en día el problema es de 9 gobernaturas que se van a ventilar el año que viene, vamos a ver cuántas van a ser para mujeres y cuántas para hombres. Yo les voy a decir que de momento me suena que va a haber un acuerdo a que sean 5-4, 5 para mujeres y 4 para hombres. Entonces, hoy en día, digámoslo así, la paridad auténticamente ha jugado un papel. Ya hoy en día las legislaturas prácticamente de todos los estados, de algunos no, muy poquitos, pero por otras causas, ya prácticamente son legislaturas de la paridad. Hay el mismo número de mujeres que de hombres. En los ayuntamientos, prácticamente igual. Ya hoy en día las gobernaturas, cómo ha subido la cantidad de mujeres. Claro, esto es reciente, alguien me puede decir, oiga, pues nos hemos tardado. Bueno, sí, a ver, ha sido, insisto, producto de nuestro contexto y nuestra realidad política, ¿no? Pero creo que en ese sentido, en ese ámbito, estas cosas, este tema respecto de la discriminación de la mujer, ha caminado de manera mucho mejor. Faltan muchos puntos por mejorar, ¿no? En el tema de violencia en contra de la mujer, pero en términos políticos yo les podría decir que lo que nos atañe, esto jurisprudencialmente, desde el punto de vista del sistema interamericano, ha sido posible ya hacerlo una realidad de manera sorprendente, en mi opinión, sorprendentemente rápida. Luego, después de esta convención para la eliminación de la discriminación de la mujer, también la Organización de las Naciones Unidas estableció la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, y además hay una convención interamericana o una convención americana, la CEDAW, que está el tema de Belén do Pará,
donde también se establece la conceptualización y la protección de los derechos político-electorales de la mujer, pero esta Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, que coincide en el año, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se reglamentó, se autorizó el voto para las mujeres, 1953. Eso fue en respuesta a este movimiento internacional, donde la ONU ya estableció que su artículo 1, 2 y 3 de esta convención, que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones que los hombres. 2, que las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos en la legislación nacional en igualdad de condiciones que los hombres, y que las mujeres tendrán derecho a ocupar los cargos públicos, establecidos en la legislación nacional en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces, fíjense cómo desde 1953 existían ya esta potencialización o esta, pues no potencialización, pero este reconocimiento de los derechos de la mujer, ¿no? Insisto, en muchos países tardó mucho en ser realidad, en ser vigente, pero creo que hoy en día ese es un tema que ha llevado a cabo un camino feliz y esperamos que siga siendo complementado con otras acciones que tiendan a potencializar en la mayor medida posible el derecho de las mujeres, el derecho político electoral de las mujeres. Posteriormente citaría el convenio 169 ya en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que fue ratificado por México en 1990, donde también este convenio, ¿no? Y que quizá no, desde luego, sí vienen nuestros instrumentos internacionales, pero no lo conceptualizaban tan específicamente, sino como hasta este convenio, para el tema de regularizar también los derechos político-electorales sobre los pueblos indígenas y tribales. Ustedes saben que nuestro artículo 2 también reconoce a nuestra nación como una nación pluricultural. Tenemos muchos sistemas pueblos indígenas, pueblos originarios que tienen sus sistemas normativos internos, y la Constitución ha llamado a su protección, reconocimiento y, claro, siempre en conjunción con el respeto a otros derechos humanos involucrados en estos sistemas normativos internos, a que se establezcan condiciones de igualdad y acceso universal, sistemas democráticos auténticamente en la elección de autoridades. Pero este convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece una obligación bien interesante y bien importante para los gobiernos de los estados. Este convenio ha sido muy socorrido en la jurisdicción electoral porque en la resolución de conflictos electorales en materia indígena en nuestro país, estos problemas de los que vamos a hablar ahorita se han generado en forma muy común. O sea, esto casi no se ha observado. No es sino hasta la jurisprudencia del tribunal cuando esto que voy a explicarles ya ha sido pues más efectivo, más vigente. El artículo 6 dice que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Fíjense, o sea, este convenio establece que los gobiernos deben de hacer consultas previas en las comunidades originarias en donde existen sistemas normativos internos, para que si vas a tomarse una decisión normativa de índole general que pudiera afectarles, estos sean consultados previamente a la emisión de esta norma que les puede afectar directamente. Esto es muy importante porque pues hace más efectivo este reconocimiento previsto en nuestro artículo 2 constitucional, y que es pues base del respeto y de la vigencia de nuestros pueblos originarios. Voy a recordarles el artículo 2 que tiene unos términos, en mi opinión, tajantes y absolutos, en donde cómo se deben de respetar. Dice: la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas
que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Así como esto va en correspondencia con el artículo 169 de este convenio, en donde se establece el derecho de los pueblos indígenas, son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Fíjense este pedazo, pero no tiene desperdicio. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico, y luego una serie de bases importantísimas para el desarrollo. Perdonen que se los diga, este artículo segundo, de verdad, es un artículo impresionantemente redactado. En base a la tutela de derechos fundamentales, es un artículo que es una poesía que ojalá pudiera ser verificado cada vez más en nuestro sistema de sistemas normativos internos de comunidades originarias, de pueblos originarios, porque más bien, aunque reconozco que este desideratum precioso que está en la Constitución, redactado de esa manera tan precisa y tan bien hecha, es mi opinión, en la vida práctica tiene sus problemas, ¿sí? Los pueblos originarios en su desarrollo político y en su interacción con las, digámoslo así, con las autoridades constitucionales ordinarias, pues hay un conflicto particular. Este artículo 169 forma parte de la solución, fíjense, dice también en el inciso B, que no se los había leído, de este convenio de la UIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que los gobiernos deben establecer los medios a través de los cuales los pueblos indígenas puedan participar libremente en la adopción de decisiones en instituciones electivas que les conciernan. Aquí es donde quizá tenemos una falta todavía de acoplamiento, pero les podría yo decir que en mi experiencia en el tribunal de varios años, he podido verificar que además del tema de las mujeres, es un tema que se ha resuelto de manera, creo que muy bien desarrollada, el tema de las comunidades indígenas es un tema prácticamente de un universo por comunidad. Cada comunidad tiene auténticamente sistemas y prácticas ancestrales que no necesariamente se parecen, que no necesariamente son compatibles con el reconocimiento de otros derechos fundamentales y la vigencia práctica de medidas efectivas para ellos, para que se logre gobernabilidad y legitimidad en las elecciones, resulta a veces complicado. Hemos oído hablar de muchos conflictos, de Cherán, Michoacán, de San Juan Chamula en Chiapas, de muchos pueblos en Oaxaca, de municipios en Oaxaca, Santa María del Mar, Ayutla de los Libres en Guerrero, muchísimos problemas jurisdiccionales tratando de hacer vigencia estos derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales respecto de la autoorganización y los derechos políticos de los pueblos indígenas. Y ya por último, para acabar con esta primera parte de la exposición, como el último instrumento que me permití seleccionar para un poco ilustrar lo que comprende todo este sistema interamericano de derechos humanos respecto de derechos políticos, está la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada en la ONU el 18 de noviembre, la Asamblea General de la ONU el 18 de noviembre de 1990. Aquí sí es un poquito un problema ya respecto incluso de otras normas previstas en otros instrumentos internacionales. Hemos visto, ¿se acuerdan? Uno de los puntos fundamentales donde sí se pueden restringir esos derechos es por materia autorizados, por ejemplo, por la Convención Interamericana, también por la Convención
ahí no me acuerdo el instrumento cómo se llamaba, pero también por las Naciones Unidas, en donde se establece que las únicas limitaciones básicas eran la edad, la nacionalidad. Este convenio, esta convención internacional trata de elevar todavía un poco más los derechos de los migrantes, que sin ser nacionales de un estado puedan formar parte de las decisiones políticas del país en el que residen. Dice el artículo 42, dice los estados parte, esto es cifrado, no es textual, pero este es el contexto de lo que quiere decir. Los estados parte considerarán la posibilidad de establecer procedimientos o instituciones que permitan tener en cuenta el disfrute de los derechos políticos en el estado de empleo, si en ejercicio de su soberanía les es concedido o les concede tales derechos. O sea, un poco esta convención dice, hoy estados parte de esta convención de la que México forma parte o ha ratificado, dicen, ¿sabes qué? Si hay migrantes en tu territorio, dales chance de votar si quieres. Ok, no se puede establecer una obligación para el estado parte, en tanto que el propio sistema reconoce la autolimitación por tema de nacionalidad. Sin embargo, pues es una posibilidad que existe ahí, que incluso, insisto, desde 1990, ya es un buen tiempo. No, del análisis que hice, no encontré la posibilidad de encontrar el derecho activo, por lo menos el derecho activo de voto, que es al que se refiere ese artículo 42, en alguna constitución de los estados del sistema americano, de los estados americanos, pero pues la tutela internacional, la posibilidad de tutela, digamos, está deseada en este instrumento internacional. Entonces, digámoslo así como una conclusión primaria del análisis de todos esos instrumentos es, compañeros, existe un amplio catálogo de derechos humanos reconocidos ya en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Nuestra Constitución, en el artículo 1, establece que los derechos se deberán interpretar de la mejor manera o más amplia para proteger a los derechos de los ciudadanos. Hemos visto que se puede acudir a los tratados internacionales. Hoy en día, el sistema de derechos en lo abstracto, en mi opinión, está muy completo. Nunca un sistema es perfecto, pero está casi diseñado incluso aquella rendija para que si no cabe ningún derecho en específico que no se haya enunciado dentro de los catálogos de derechos políticos electorales que establecen estos instrumentos internacionales, existe la posibilidad de, alegando el principio de igualdad ante la ley y de la eficacia o de la tenencia de un recurso jurídico para poder acceder a esos derechos, de poder reclamarlos. Entonces, creo que el sistema está ampliamente desarrollado. Ahora el problema es fáctico, como les decía yo. El problema es que en la práctica todos estos derechos desarrollados, establecidos, consagrados, como lo quieran ustedes ver, se hagan efectivos en la práctica. Creo que ese es el reto que nos contrae a todos como parte del Estado mexicano. Creo que todos aquellos que tomamos parte o somos parte de alguna institución, de que hemos llegado a juzgar o que tenemos alguna función administrativa que realizar, estos principios deben estar en nuestra cabeza, deben estar como guía de nosotros y cambiar la visión. Antes se veían las cosas totalmente al revés ahora, ¿no? Antes se veían como sistemas cerrados. Todo lo que está dicho es lo que se puede hacer, todo lo que está dicho es lo único que existe. Las garantías individuales son únicamente las que responden a este capítulo dogmático de la Constitución. Esas visiones, en mi opinión, respetuosamente, deben de ser abandonadas y han sido sustituidas por este dinámico y completo y amplio sistema de protección universal, no nada más interamericano, de los derechos humanos que, insisto, tanto en la práctica nacional como en la práctica internacional, ya veremos mañana, la función de la Corte Interamericana, la función del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y un par de sentencias que nos establecen cómo se pueden hacer realidad y cómo se puede condenar a estados nacionales que han restringido derechos políticos, particularmente políticos. Ha habido sentencias en todas las materias. Sin embargo, también
como desideratum previo, tendríamos que ver, como ya les comentaba yo, que desafortunadamente estas instancias internacionales, no tan solo la interamericana, desde luego no se compara con el europeo. El sistema europeo tiene estamos hablando de cosas totalmente distintas en cuanto a recursos, presupuesto. Quien ha tenido la oportunidad de ir a Estrasburgo y conocer este Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es una cosa impresionante de ver pues las instalaciones, los recursos, la cantidad de jurisprudencia que se emite, es impresionante. Sin embargo, los propios europeos se quejan de que el propio tribunal tiene muchos pendientes todavía que resolver. Compañeros, pues resta muy poquito tiempo. Si alguien quiere hacer algún comentario respecto de lo que se ha comentado en esta sesión, estoy abierto, ya sea a que levanten la mano o nos digan, levanten la mano, ahí con la manita que está ahí. Si no, desde luego el día de mañana tenemos oportunidad de concluir esto ya con la perspectiva ya institucional de este sistema interamericano de protección de derechos y el análisis de un par de sentencias que creo que va a ser muy indicativo de cómo funciona y cómo se puede hacer realidad, aunque en un largo tiempo, pero se puede hacer realidad y efectivo este sistema interamericano de derechos humanos en materia de derechos políticos. Francisco Margarito, ¿qué hay que leer para mañana? Pues si quieren ir leyendo, les va a ayudar mucho también en internet, totalmente consultables, las dos sentencias que son las sentencias del caso Castañeda-Gutmann. Permítanme también. Y el caso Yatama contra Nicaragua, de 2005. Ambos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas dos sentencias, véanlas y van a avanzarle muchísimo. Van a avanzarle mucho y ustedes ya mañana nos podríamos ir más rápido y si quieren podemos dejar un espacio un poco más amplio. Bueno, no dejé ningún espacio, disculpen ustedes, entre los problemas de conexión del principio y luego que no paro de hablar. Podemos discutir algunos casos o algunas inquietudes que puedan tener ustedes respecto de estos temas que estamos analizando. Si no hay más por el momento, me despediría de ustedes y mañana los vería otra vez a las 5 de la tarde, esperemos que sin problemas de conexión. ¿Sale? Les agradezco mucho su atención. Gracias a ustedes. Mañana. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, hasta mañana, buenas noches. Gracias, hasta mañana. Mañana te mando antes la presentación para que no tengamos problemas. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta luego.